de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Tu amor y tu misericordia por todos y cada uno de nosotros la vemos todos los días. Gracias, Padre bueno. Bendícenos, Señor, con toda bendición. A todos y cada uno de nosotros y a nuestro país. Bendice a Colombia, Señor. Tome el control espiritual, Padre bueno, de Colombia, de norte a sur, de oriente y a occidente. No permitas que el malo, el brujo, el hechicero, el mamo, aquel que se afirma en los elementos, en la naturaleza, en el mundo de las tinieblas, invocando seres espirituales, Señor, que no vienen de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Salud. ¡Ah! ¡Qué rico! Café colombiano. No hay otro. Claro que sí. Bueno, hemos venido durante esta semana, desde el martes, desde antier, sí, ¿no? Martes fue antier. Hemos venido hablando de un tema que es muy amplio, muy grande. Tratamos lo más que podamos en esta semana de hablar de él, de la autoridad. Eso es muy importante para nosotros poder saber qué tiene que ver con todos y cada uno. La autoridad, Dios ha delegado la autoridad de Él sobre todos y cada uno de nosotros. Y lo hemos venido viendo a través de la historia bíblica, cómo el Señor coloca autoridad, por ejemplo, sobre Adán y Eva. Les dice, ustedes son señores de todo esto que yo he puesto aquí, del huerto del Edén, el lugar donde el hombre podía hablar prácticamente cara a cara con Dios. Hasta cuando el pecado, la desobediencia, yo diría la soberbia que el mundo de las tinieblas trajo a través del enemigo, trajo a la vida del ser humano. La soberbia, querer ser como dioses, querer conocer el bien y el mal, por favor, no había necesidad de conocer el mal, pero bueno, ya es un suceso y ya no hay nada que hacer. Pero nosotros fuimos rescatados, redimidos en la cruz del Calvario. El Señor se ofreció y pagó la cuenta por el pecado desde Adán y Eva hasta nuestros días, hasta el último día, por el último ser humano. Lo que debemos hacer es tomar ese tesoro para nosotros. Él pagó, nosotros podemos tomar ese paz y salvo para nuestra vida y quedar a paz con el Señor y caminar en Él, nunca más volverlo a ofender. Ese es el sentido verdadero de nuestra fe. Bueno, y les decía que venimos hablando de la autoridad, o sea, de una potestad inherente que Dios colocó en cada ser humano, nos dio autoridad, nos delegó autoridad, una autoridad para dirigir y para ordenar. Y tenemos que utilizarla debidamente. Y desde el huerto del Edén, Dios coloca autoridad sobre Adán y Eva. Desde el huerto del Edén. El Señor les dice que todo lo que está allí, les dice, creced y multiplicaos, fructificad y multiplicaos, y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Nos entregó la creación. Y nos dio la autoridad para gobernar la tierra. Pero bueno, eso se perdió y después Dios coloca autoridad. Acuérdense que el Señor en algún momento, el pecado del hombre llegó hasta su trono y el Señor tuvo que destruir todo lo que había hecho hasta ese momento. Solamente
quedaron de pie, salvos con vida, Noé y su casa, su familia. Pero el hombre ya había pecado, el hombre ya había conocido el pecado, porque más adelante de los hijos de Noé, Caín y Abel, el hermano mayor asesina a su hermano menor. Caín mata a su hermano Abel. Entonces, sin embargo, el Señor dio la autoridad, nos dejó la autoridad, porque la necesitamos, la autoridad de Dios, y el Señor la fue pasando de uno al otro, a todos los personajes, a los patriarcas, a los reyes, a todos, después a sus discípulos. Hasta nuestros días, el Señor nos está delegando autoridad. Y debemos estar conscientes de eso. Tenemos autoridad de Dios. Los varones como padres, como esposos, tenemos una autoridad delegada por Dios. Es una autoridad que Él nos da a nosotros y tenemos que administrarla debidamente. No podemos abusar de ella, no podemos atropellar a nuestros hijos, no podemos atropellar a nuestra esposa, no podemos quitarles la honra con demostraciones de autoritarismo. No, la autoridad es para que construyamos familia, para que construyamos matrimonio, para que construyamos nuestro patrimonio, en fin, para que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Y les decíamos ayer que la autoridad va pasando de personas a personas, Dios la va dando. A los reyes, a todos los reyes les dio autoridad. Hablábamos de Saúl, ¿recuerdan ustedes? A quien Dios dio autoridad. Acuérdense que hablábamos de cuando el Señor resucita, antes de Él marcharse de la ascensión al cielo, Él deja autoridad sobre los apóstoles, señorío y dominio, y no solamente sobre las demás personas, dominio y autoridad sobre el mundo espiritual, y nos dejó autoridad sobre el mundo espiritual de las tinieblas. Tenemos autoridad sobre ese mundo, la autoridad que Dios nos dio, nos delegó, para que el mundo de las tinieblas se contenga frente a nosotros, porque hay una autoridad delegada por Dios. ¿Y qué más hizo el Señor? Dominio y autoridad nos dejó también sobre los elementos, sobre todos los elementos de la naturaleza, sobre el mundo natural. Acuérdense ustedes de aquel pasaje cuando el Señor sube a la barca con los apóstoles que eran marinos, no eran predicadores, eran marinos. El predicador era el Señor. Y se supone que ellos debían saber mucho más de las circunstancias del mar, porque eran los marinos. Y sin embargo, cuando se presenta y se levanta una tempestad, van y despiertan al Señor. Pero uno se pregunta, cuando yo leí ese pasaje, me preguntaba, ¿pero por qué despiertan al Señor? Y lo despiertan haciéndole un reclamo. Pero es que a usted no le interesa que nosotros nos vayamos a hundir. Oiga, pero sí, el Señor estaba durmiendo, estaba descansando. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó sus manos con autoridad, le dio una orden a la naturaleza, al viento y al mar, les dio una orden y el viento y el mar se calmaron. Estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos decir, yo soy muy delicado en llegar a expresar de que sí, estos son los últimos tiempos. No lo sabemos. Lo mismo se decía en el siglo XV, en la Edad Media. Se hablaba de que una peste que llegó, no recuerdo el nombre de la peste, era la peste negra, creo que era, algo así, y era causada por las ratas. Las ratas viajaban de país a país porque iban en los barcos. Bueno, y a raíz de ello surgió una epidemia. Sí, creo que, no recuerdo si fue la peste negra o algo así. Y empezó la gente a morirse y todo el mundo decía, este ya es el fin del mundo.
Estamos hablando de la Edad Media y estamos ya en el siglo XXI. ¿Estamos en el siglo XXI? ¿Sí? Ah, bueno, sí, ya ni sé en qué siglo vivimos. Y el Señor no ha venido, pero puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar preparados. Entonces, el Señor tomó autoridad y nos dejó autoridad sobre la naturaleza. Tomó autoridad sobre las enfermedades. Tomó autoridad aún sobre los pueblos. Ajá, sobre los pueblos. Pero hubo algo muy interesante. El Señor nos dejó poder, autoridad para perdonar los pecados. ¿Cómo les parece? Eso se llama autoridad de Dios en todos y cada uno de nosotros. Mire, vamos a Marcos 2, versículo 5. Marcos 2, 5. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, porque le pregunta, ¿usted sí cree que yo lo pueda sanar? Sí, yo sé que sí. Ajá. La fe, fundamento de la autoridad. Creemos en un Dios grande y maravilloso. Creemos en Él. Y esa fe coloca en nosotros, crea en nosotros autoridad. Bueno, y le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados escribas y fariseos, porque eran chismosísimos, criticaban mucho al Señor, pero iban siempre detrás de Él, oyendo a ver qué enseñaba de nuevo. Y lógicamente ellos aprendieron muchas cosas que no sabían, porque ya habían desviado un poco su camino. Entonces iban allí, estaban allí, y oyeron cuando el Señor le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos escucharon lo que el Señor dijo, y dice la palabra que ellos pensaban para sí mismos, dice, cavilaban en sus corazones. ¿Y sabe qué decían? Oiga, ¿por qué habla así? Están hablando del Señor Jesús. Sí, ¿y por qué Él habla así? ¿Blasfema? ¿Cómo así que Él perdona pecados? Si pecados solamente los perdona Dios. Ajá. ¿Y el Señor qué era? ¿O qué es? Dios. Dios hecho hombre y habitó entre nosotros. Y el Señor nos deja esa potestad. Todo lo que yo hice, todo lo que yo dije, todo lo que yo enseñé, todo eso les queda a ustedes. ¿Ah? Entonces nosotros tomamos lo que el Señor nos enseñó, nos apropiamos como herederos, herederos del reino de Dios, lo tomamos para nosotros y tenemos autoridad. Tenemos autoridad para perdonar, tenemos autoridad para sanar, tenemos autoridad para hablarle a la naturaleza. Todo eso nos lo dejó el Señor. ¿Y por qué no lo utilizamos? Buena pregunta, buena pregunta. Claro que sí lo utilizamos. Cuando la naturaleza parece que se desborda, entramos en oración y clamamos al Señor. ¿Cuántas veces nos ha salvado el Señor de la misma naturaleza? Muchas veces. Que de pronto no nos damos cuenta porque entonces dejó de llover o la tierra se afirmó, el volcán se quedó quieto, no lo sabemos. Pero el Señor nos dio esa autoridad. Y esa autoridad el Señor la dejó en todos y cada uno. Pero no para que la guardáramos allá adentro en el corazón, la autoridad, como un tesoro allá guardado. No. Nos dejó la autoridad para que la utilizáramos. En los apóstoles dejó autoridad, en nosotros dejó autoridad. Él delegó primeramente autoridad en los discípulos. Antes de irse, el Señor les dejó, mire, ustedes a mí no me crean, creámosle a la palabra.
Mateo 10:1. Mire lo que dice el Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, esto tiene que quedar muy claro. Mateo 10:1. Llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? El mundo de las tinieblas, el mundo dirigido, gobernado por Satanás y por toda su corte infernal. Ese es el mundo de las tinieblas. El enemigo vino a robar, matar y destruir, a robar nuestra paz, a robar nuestro amor, a robar nuestra fe, a destruir nuestra familia, a destruir nuestro matrimonio. Él vino fue a eso, ese es su oficio. Y los tontos somos nosotros cuando le permitimos al mundo de las tinieblas tomar el control de nuestra vida y de nuestra casa, de nuestra familia. No lo debemos permitir. Tenemos autoridad para decirle: no, Señor, a esta casa usted no entra, porque esta casa está sellada. Y tú lo puedes decir: tu casa, tu negocio, tu empresa, tu familia, tus hijos, tu pareja, tus nietos, todos estamos sellados con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Mi casa está sellada con el poder de la sangre de Cristo. Aquí no viene el enemigo a causar disensión, a causar pleitos, peleas, incredulidades, en fin, a nuestra casa. No, Señor, no, Señor. Que es que mi esposo pelea mucho. Ore por él, declare la paz de Dios sobre él. A través de nuestra historia, caminando con el Señor, hemos visto los milagros del Señor, los hemos visto, y no solamente en nuestras vidas, en las vidas de muchas personas que tienen conflictos y problemas. Yo tengo muchos amigos en la fe y sobre todo hombres, varones que conocí antes de que caminaran con el Señor. Hombres que eran terribles, horribles con su esposa, con sus hijos, metidos en el licor, algunos metidos en el adulterio, en la mentira, en la trampa. Verlos después transformados con el poder del Espíritu, el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la palabra del Señor. Eso es algo maravilloso. Y eso solo lo hace el Señor. Solo lo hace. El Señor. Entonces, el Señor delega autoridad en sus discípulos. Dice que llamando a los 12, delegó autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera los discípulos y nosotros también. El Señor delegó también en todos nosotros autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Mire, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Que hay alguien enfermo en tu casa, ora por él, ora por tus hijos, ora por tu esposa, ora por tu esposo, creyendo que tienes autoridad para sanar. Hemos visto, pero muchísimas veces en nuestras iglesias, lo hemos visto, son testimonios de vida. El Señor nos sanó, no solamente sanó nuestro cuerpo, el Señor sanó nuestra alma, nuestro ser interior. Y cuando nuestra alma interior, nuestro ser interior está sanado de odios, rencillas, amarguras, disensiones, recuerdos, peleas, todo eso, el Señor sana todo dentro de nosotros. ¿Saben ustedes que eso tiene una repercusión? Y la repercusión es hacia nuestra propia naturaleza. Caminaremos en salud, caminaremos en sanidad. Claro que sí, porque fuimos perdonados, fuimos sanados interiormente por la sangre de Cristo. Hemos creído en el Señor y ahora caminamos en sanidad. ¿Y qué más?
Pero miren ustedes lo interesante. Para Pablo, el apóstol Pablo, toda autoridad, óigame bien, toda autoridad pertenece a Dios. Toda autoridad. Y el Señor la ha puesto sobre todos y cada uno de nosotros como un instrumento que necesitamos nosotros para gobernar. Porque somos gobernadores. Gobernamos nuestra casa, gobernamos nuestra vida, gobernamos nuestra empresa. Somos gobernadores. Y el mundo de las tinieblas lo sabe. Y Él quiere quitarnos esa autoridad. Mire lo que dice Romanos 13:1. Romanos 13:1. Mire, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Bueno, hay una autoridad. Que no nos gusta el presidente, que no nos gusta el ministro, que no nos gusta, son autoridad. Hasta cuando traspasen el límite del pecado, nosotros obedeceremos. Dan las órdenes y nosotros obedecemos como ciudadanos. Mire lo que dice Pablo, le dice a la iglesia en Roma, le dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y nos da la orden a nosotros los cristianos que nos sometamos a la autoridad. Claro que sí, debemos estar sujetos a la autoridad hasta un límite. Cuando ya traspasan el límite de nuestra fe y de nuestra creencia. Hasta ese momento. Mire, Tito 3:1. Tito 3:1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Está enseñando Tito en su carta? Mire, y en la primera carta de Pedro, capítulo 3, primera carta de Pedro, vaya conmigo, dice 3:22, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos, al Señor, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Sujetos a Dios. El Señor es la máxima autoridad y todos nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Hay algunos que están bajo la autoridad del mundo de las tinieblas. Cuidado, cuidado, que obedecen solo al malo, a la maldad, al perverso. Y nosotros debemos estar sujetos a la autoridad de Dios, no por miedo. No es que yo tengo miedo a que el Señor traiga sobre mí pestes y el Señor traiga sobre mí desgracias. No. Todo eso nosotros nos lo buscamos, nos creamos los males. Somos nosotros. Entonces debemos sujetarnos a toda autoridad, pero no por temor, sino porque es una orden de parte del Señor. Mire lo que dice Romanos 3:5. Y con esto vamos terminando. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pero ¿qué pasa cuando los mandatos del Señor están en contravía? Los mandatos del Señor se oponen a los mandatos del hombre. O al revés, los mandatos del hombre entran en contradicción con los mandatos de Dios. ¿Qué debemos hacer ahí? Paremos ahí, dejémoslo ahí, vamos a orar. Mañana seguimos. Es un tema muy bonito, muy apasionante, porque es algo que debemos tener. Tú, mujer,
En el Señor tienes autoridad. Tú, varón, en el Señor tienes autoridad. Úsala, usa la autoridad. Tenemos que usarla. En todo momento que tu hijo está enfermo, usa la autoridad de tu palabra para declarar salud sobre él. Usa la autoridad en tu negocio, en tu empresa. Úsala. Sí, el mundo sabe de esto, ¿saben ustedes? El mundo sabe y por eso hace declaraciones de positivismo. Por eso es que vienen ¿cómo es que se llama? Los que enseñan motivación, los coaching. Vienen los coaching a enseñar. ¿Qué es la motivación? Es de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una forma de hablar fundamentados en el Espíritu de Dios. El mejor coaching que haya existido en toda la humanidad se llama el Señor Jesucristo, la palabra del Señor. Es la mejor motivación que nosotros tenemos, porque es una motivación espiritual. La otra es una motivación psicológica, emocional, de nuestra alma, no desde nuestro espíritu. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, cuánto le necesitamos. Sin Él no vamos a ninguna parte, ni a la tienda de la esquina. No, primero está el Señor. Debemos apoderarnos de esa autoridad de Dios en nuestra vida, para hablarle al mundo de las tinieblas, para hablarle a la enfermedad, para hablarle a la escasez, para hablarle a la mentira, a la violencia y a todo lo malo que se pueda parecer a nuestro alrededor. Vamos a orar hoy por Rocío y Moisés. Rochi, los bendecimos, muchachos, a ti y a tus 3 hijos, a los 2, a Rocío y a Moisés y a esos 3 muchachones. Oramos por ellos para que el Señor les abra camino. Amén. Y que ellos todos los días aprendan a caminar con el Señor, cada día con mayor firmeza. Oramos por la pastora Sandra, allí en el Ecuador. Una mujer valerosa, una mujer fuerte espiritualmente. Por ella y por el pastor Samuel, allí en el Ecuador. Están allí en Misioneros en San Gabriel. Iba a ser una ciudad, no es un pueblo, es pequeño, pero es hermosísimo. Es un pueblo hermoso, muy bonito San Gabriel. Oramos también por Amparito y Guillermo, los amamos. Por Xiomarita Sosa, oramos por ti, hija, por tu casa, por tu esposo, por tus emprendimientos, por tu profesión. Eres una mujer muy valiosa, tienes mucho que enseñar a muchos. Hágalo. Y en tus enseñanzas profesionales, siempre la palabra tiene que estar ahí. De pronto no decir, es que la Biblia dice, no, la mencionamos como si fuera algo propio. Es que es propio la palabra. Esta palabra el Señor nos la da para que nosotros nos apropiemos de ella. Habla con la palabra, Xiomarita. Que el Señor sane tu vida, sane tu corazón, tu casa, tu familia, tu esposo, a todos en la casa. Pablito Suárez, Pablo, te bendecimos, muchacho, a ti, a Yamile, un abrazo para todos ustedes, los amamos, qué bueno. Jorge y Yolanda Dufo, los bendecimos, a todos en esa casa. Gloria Ramírez, Glorita, la bendición del Señor está contigo permanentemente. Estelita Reyes, te bendecimos, a ti, a Jorge, a tus hijos, a tus hijas, a toda tu casa, a tus nietos. Qué bonitos, qué bonito. Wilmer, qué bueno encontrarte. Dios, creo que estás lejos, en Europa. Bendito sea el nombre del Señor. Te bendigo, Wilmer. Eres un varón de Dios, de fortaleza espiritual. Vamos para adelante, no importa dónde estés. Eres un estandarte del mundo, del reino de Dios. Wilmer, Tina y Yu, los bendecimos, están allí en los Estados Unidos. Marcelita y Fabio,
mi hija y mi nieto, mi yerno y a todos mis nietos. Los bendigo, toda mi casa. Gracias, Señor. Bendícenos hoy. Levantamos las manos para recibir la bendición que tú nos das. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Nos cubrimos hoy con la bendición de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Esa es mi especialización. La familia, el entorno familiar. Y déjenme decirles algo muy importante en este día. ¿Saben una cosa? Hoy todo va a estar mejor. Dios les bendiga.